Buen día a todos. ¿Cómo están? Bem, professora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bem a senhora. Bien Bom también. dia. Buen día. Bien. Chicos, hoy vamos a continuar con nuestra clase de patologías del tracto respiratorio, ¿sí? La clase pasada nosotros empezamos con las patologías de vías aéreas superiores, ¿sí? También llamadas IVAS. IVAS significa infección de vías aéreas superiores, ¿sí? Hablamos de cómo podemos ya tener una impresión diagnóstica del cuadro de nuestro paciente dependiendo de qué manifestaciones clínicas tenía en el paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del IVAS, nuestro paciente difícilmente va a tener una frecuencia respiratoria más aumentada para la edad, ¿sí? Entonces, en las infecciones de vías aéreas superiores no hay taquipnea. Eso para que ustedes se puedan ubicar. Si nosotros vemos un paciente con taquipnea, con aumento de la frecuencia respiratoria, ese paciente tiene una infección de vías aéreas inferiores, ¿sí? Entonces, las infecciones de vías aéreas superiores, la frecuencia respiratoria del paciente es normal, ¿sí? Cursa con un cuadro de congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, tos, ¿sí? Ya las infecciones de las vías aéreas intermedias de la región de la glotis, entonces esas patologías van a cursar con una frecuencia respiratoria dependiendo de la gravedad del cuadro, puede ser normal o va a estar aumentada, ¿sí? Pero lo característico de las infecciones de esa región es que los pacientes van a presentar el estridor, ¿sí? El estridor respiratorio, que es un sonido respiratorio agudo, ¿sí? Y es inspiratorio, ¿sí? Es inspiratorio el estridor. O sea, cuando el paciente tiene una inflamación en la región de la glotis, tiene, ¿sí? Un estridor inspiratorio, ¿está bien? Y dependiendo de la gravedad, les vuelvo a decir, la frecuencia respiratoria puede ser normal o puede estar aumentada. Y también hablamos de las infecciones, o sea, de cómo ubicarnos en una infección respiratoria baja, ¿sí? Cuando ustedes vean un niño que tenga frecuencia respiratoria aumentada o taquipnea, la taquipnea también varía de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, si el paciente tiene menos de 2 meses, ¿verdad? O un recién nacido, vamos a hablar de taquipnea por encima de 60 respiraciones por minuto. ¿Sí? Si tiene entre 2 meses y 12 meses, 50 para arriba. Si tiene más de 12 meses, 40 para arriba. ¿Sí? Entonces depende mucho también de la edad del niño para hablar de taquipnea, ¿sí? Porque va a variar dependiendo de la edad que tenga. Entonces, si el paciente tiene taquipnea, la infección está en las vías aéreas inferiores, ya sean los bronquiolos, en los bronquios, o en el parénquima pulmonar, ¿ok? Eso es así a modo de ubicarnos nomás, porque siempre hay una confusión en cuanto a eso, ¿sí? Hablamos del resfriado común, ¿sí? Que es el cuadro uno de los más frecuentes en consultorio, de sus complicaciones, que son la otitis media con más frecuencia y la sinusitis aguda. Vimos que la sinusitis aguda en los niños cursa con un cuadro clínico diferente que en el adulto. O sea, en los niños no hay cefalea, ¿sí? Los niños tienen más bien como un cuadro arrastrado de un resfriado que no se cura, con remontada de la fiebre y tos, mucha tos diurna,
tos nocturna, pero esa tos empeora generalmente a la noche, cuando el niño se acuesta y hay el goteo retronasal, que les había explicado también. El diagnóstico también les dije que es clínico, que no es necesario ver ninguna imagen. Y el tratamiento que es el antibiótico, ¿sí? Tratamiento antibiótico eh, por 14 a 21 días. Hablamos también de la faringoamigdalitis streptocóxica. En realidad la faringitis o la faringoamigdalitis puede ser de etiología viral o bacteriana, ¿sí? Cuando hablamos de etiología viral hay una sarta de virus que puede causar faringitis, ¿verdad? Eh, pero cuando hablamos de faringitis bacteriana streptocóxica, estamos hablando del estreptococo beta hemolítico del grupo A o el estreptococo biógenes, ¿sí? Entonces, ese cuadro nosotros vemos en niños que tienen entre 5 y 15 años con más frecuencia. Es prácticamente imposible ver un niño con una faringitis estreptocóxica a la edad menor a 3 años, ¿sí? Si tiene menos de 3 años y tiene placas en la garganta, no le den antibiótico porque no es una faringitis estreptocóxica. Yo les hablé de eso también, ¿sí? Y los criterios, ¿verdad? La faringitis estreptocóxica no tiene congestión nasal, no tiene rinorrea, no tiene moco, no tiene tos, tiene solamente dolor de garganta, puede haber petequias en el paladar duro, adenopatía generalmente es única, es dolorosa y es en la cadena cervical anterior. Y eso, y la edad, ¿verdad? Tiene que tener más de 3 años obligatoriamente. Si tienen menos de 3 años, no estamos hablando de una faringitis estreptocóxica, ¿sí? Y el tratamiento de elección es la penicilina benzatínica, ¿sí? Una dosis Doutora, única. Hola. licença. Em relação a essa tosse, a criança ela pode ter algum tipo de tosse seca ou nenhum tipo de tosse? Generalmente la faringitis estreptocóxica no hay tos. No hay tos. Puede tener, ¿verdad? Así, como una molestia, pero la tos como un reflejo, no, difícilmente. ¿Sí? Entendi, obrigada. Bueno, eso es solamente así para rememorar lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Voy a insistir mucho con ustedes porque hay una suerte de que muchos creo que no comprenden muy bien las explicaciones en la clase, van a la práctica con conceptos erróneos, eh, en fin, entonces siempre voy a estar tratando de hablar otra vez, de hacerles memoria de lo que dimos en la clase anterior, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la laringitis o el croup viral, la laringitis aguda o croup viral, y vamos a hablar también de la bronquiolitis aguda, ¿sí? Bien, entonces hablando de la laringitis aguda o el croup viral es un cuadro muy frecuente a la edad pediátrica, ¿verdad? Eh, Generalmente vemos esta patología en niños que comprenden
desde los 2 o 3 meses hasta los 6 años, con más frecuencia, ¿sí? Es un cuadro viral que se caracteriza por una triada, que es la disfonía, la tos perruna y el estridor inspiratorio. Entonces esa es la triada o la característica de la laringitis aguda viral, ¿sí? La disfonía, el paciente queda disfónico o con una voz más ronca, más afónica, ¿verdad? Tos de perro. Eso cuando nosotros escuchamos a un niño toser como perro, bueno, eso hasta demostrar lo contrario a una laringitis. Y el estridor inspiratorio, ¿verdad? Que va a ser también un parámetro para diferenciar entre una laringitis leve de una laringitis moderada. Bien. Entonces, una causa frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en la infancia. Representa 15 a 20% de las enfermedades respiratorias en los niños. Y el trastorno de base es un edema subglótico que provoca disfonía y compromiso de la vía aérea. Como les dije, la etiología es viral. Cuando hablamos de laringitis, estamos hablando de virus para influenza, tipo 1, 2 y 3. En un mayor porcentaje, el tipo 1, ¿sí? El tipo 2 generalmente causa cuadros más leves y el tipo 3 es causante de cuadros más graves, de mayor gravedad, según epidemiología. También puede estar causado por el virus sincitial respiratorio, así como el virus de la influenza A y B, adenovirus, rinovirus, ¿sí? Entonces, cualquier virus respiratorio puede causar una laringitis viral, pero con más frecuencia el parainfluenza y el tipo 1, ¿sí? Puede ser también causado por bacterias, pero es muy poco frecuente. Y de entre ellas, la que con un mayor porcentaje causa esta patología es el Mycoplasma pneumoniae. Aparece generalmente en niños entre 6 meses y 3 años, ¿verdad? Con más frecuencia, una incidencia máxima en el segundo año de vida. Y vemos muchos casos de laringitis durante el otoño y el invierno. No obstante, podemos ver laringitis durante todo el año, pero el pico estacional es en otoño y en invierno, donde hay mayor circulación de virus respiratorios. Predomina llamativamente en varones, ¿verdad? Se ve más frecuentemente en niños del sexo masculino, con una relación en niños a niñas de 1.4 o 2 niños para una niña, ¿sí? Esa es la variación. En cuanto a la transmisión, se da por el contacto directo, ¿verdad? De persona a persona y a través de las secreciones infectadas, como toda patología viral, ¿sí? Entonces es a través del contacto directo por las gotículas de saliva o por el contacto de las manos infectadas, ¿sí? El virus va a entrar por la nasofaringe, ¿verdad? Va a infectar primeramente la mucosa nasal y de ahí va a ir produciendo una diseminación hacia el epitelio respiratorio de la laringe y la traga. Entonces, como el virus infecta primeramente la mucosa nasofaringea, nosotros vamos a empezar con un cuadro de vías aéreas superiores. O sea, va a haber congestión nasal, va a haber rinitis, va a haber dolor de garganta, va a haber tos, ¿sí?
hasta que ese virus se va diseminando y llega hasta el epitelio respiratorio de la laringe o de la tráquea y ahí produce una inflamación y donde va a producir los síntomas característicos de la laringitis, que son la disfonía, la tos perruna y el estridor inspiratorio. Ocasiona una inflamación difusa, eritema y edema en las paredes de la tráquea y deteriora la movilidad de las cuerdas vocales, ¿sí? Por eso hay la disfonía o la afonía. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a comenzar como una infección respiratoria de las vías superiores, como les dije, ¿verdad? Entonces el niño en los primeros días cursa con rinorrea, congestión nasal, puede haber fiebre, ya va a ser variable la fiebre. Yo les dije la vez pasada que independientemente de que una fiebre de 38 o de 40, los virus también pueden causar fiebre alta, ¿verdad? Entonces la fiebre es variable. Va a haber dolor de garganta y tos, ¿sí? Ese cuadro de vías aéreas superiores de resfriado va a evolucionar en aproximadamente unos 2 o 3 días y va a causar el cuadro típico del croup laringio, ¿sí? Que es la tos metálica o la tos perruna, el estridor, que es inspiratorio, y la disfonía o la afonía o la ronquera, como prefieran llamar, ¿sí? Puede haber dificultad respiratoria con tiraje de intensidad variable y empeoramiento nocturno, con una entrada de aire pulmonar normal, ¿sí? Entonces, puede haber dificultad respiratoria, puede haber, eso ya va a depender del grado de obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Y en los más pequeños, en los niños más pequeños, como siempre, hay una irritabilidad, el niño está más lloroso, llanto fácil, está como más ansioso. Entonces eso es algo también que tenemos que tener en cuenta en niños más, en los lactantes sobre todo, los niños más pequeños que no saben hablar, que no saben expresar lo que les está pasando, ¿verdad? El diagnóstico de la laringitis es clínico, ¿sí? Es un diagnóstico clínico, no es necesario pedir laboratorios de rutina, no es necesario solicitar ninguna imagen, ¿sí? Si nosotros tenemos un niño que empezó con un cuadro de vías aéreas superiores y en el transcurso de los días fue presentando tos perruna, disfonía y estridor, ya sea desencadenada por los ejercicios, por el llanto, entonces ese niño clínicamente tiene una laringitis, ¿sí? Los estudios laboratoriales deberían de dejarse para los cuadros más graves, ¿sí? No se hace de rutina, no es necesario, ¿sí? Además que hacer punción, canalizar vía, todo eso estresa al niño y eso también empeora el estridor, ¿sí? Y empeora el cuadro muchas veces. Radiología tiene poca utilidad, ¿sí? Entonces, pero en caso de que se pida la radiografía se va a ver una estrechez a nivel de la laringe y también el signo de la aguja o del lápiz, como se dice, ¿verdad? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener crisis asmática, los niños más grandes sobre todo, ¿verdad? Pero en la crisis asmática hay una dificultad respiratoria y una disnea expiratoria y a la auscultación vamos a auscultar sibilancias, ¿sí?
y también estertores. Generalmente en la laringitis, como está comprometida solamente la vía aérea intermedia, no suele haber sibilancias, no suele haber estertores a nivel pulmonar. Sí, dependiendo del grado de obstrucción, hay una disminución de la entrada de aire en los hemitórax, ¿sí? Entonces, crisis asmática podría ser un diagnóstico diferencial. Cuerpo extraño. Ese sí es un diagnóstico diferencial muy importante porque aquí el niño estaba previamente sano, ¿sí? Y hay un antecedente de que de repente empezó a presentar estridor o a presentar dificultad respiratoria, ¿sí? O a estar disfónico. Son niños generalmente pequeños. eh, Hay un antecedente de que estaba jugando con un juguete pequeño, desarmable, o con perla, o con semillas, ¿sí? Entonces, siempre hay un antecedente y es un niño previamente sano. Cuando digo previamente sano es que no contaba con un cuadro de vías aéreas superiores en los días previos a la instauración de los signos y síntomas. No tenía tos, no tenía congestión nasal, no tenía dolor de garganta, no hizo fiebre. Entonces es un cuadro agudo, ¿sí? Que se instaló repentinamente y produjo la obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? Entonces el niño tiene repentinamente estridor o dificultad para respirar o cianosis, ¿sí? También el edema de glotis por shock anafiláctico, ¿verdad? Que puede causar dificultad respiratoria, disnea y también el estridor, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos un antecedente, ya sea de algún alergeno, ya sea de algún medicamento, ya sea de alguna vacuna, ¿sí? Entonces hay ese antecedente. También el niño no contaba con cuadros de vías aéreas superiores, no tenía congestión, no tenía fiebre, no tenía dolor de garganta, ¿sí? Y aquí lo más importante es el antecedente del alergeno. Y también las malformaciones laringias, ¿verdad? Que ya generalmente son congénitas, ya están presentes desde el nacimiento, ¿verdad? Una de las más frecuentes es la laringomalacia, donde el niño desde el nacimiento tiene un estridor, ya sea en reposo o desencadenado con el llanto o durante la succión del seno materno, ¿sí? Entonces son malformaciones congénitas. Para hacer la clasificación de gravedad de la laringitis, entonces nosotros utilizamos varias tablas. Tenemos la escala de Towson y también la escala de Westley. La que más se usa es la escala de Westley, ¿sí? Es muy parecida a la escala de Towson, muy parecida. Nada más varía en la puntuación de los parámetros, ¿sí? Pero luego tiene los mismos parámetros que son el estridor respiratorio, el tiraje, ¿verdad? Que es el uso de musculatura accesoria, la entrada de aire, cianosis y el nivel de conciencia. Tanto en la escala de Westley como en la escala de Towson tenemos esos parámetros, son indicadores de gravedad, pero lo que varía entre una escala y otra es la puntuación, ¿sí? Yo preferí ponerle la de Westley porque es la que más se usa, es la más fácil también de aprender y estos son los parámetros, ¿verdad? Parecidos a la de Towson. Bien, entonces nosotros vamos a tener en cuenta
el estridor respiratorio de nuestro paciente. Si el paciente viene con estridor en reposo, audible con el estetoscopio o desencadenado por el llanto o después de jugar, de correr, de saltar, ¿sí? Entonces vamos a darle un punto. Sin embargo, si el paciente tiene estridor en reposo, pero es audible sin el estetoscopio o el paciente no necesita hacer ningún esfuerzo o no ha llorado ni nada, entonces le damos 2 puntos, ¿sí? Estridor, entonces desencadenamos por el llanto o por el ejercicio, audible con el estetoscopio sería 1 punto y estridor en reposo sin el estetoscopio serían 2 puntos, ¿sí? Y si no tiene estridor, 0 puntos. El tiraje, si no hay tiraje, si está ausente es 0 puntos, si hay un tiraje leve subcostal es 1 punto, moderado intercostal 2 puntos y si hay un tiraje supraclavicular es grave 3 puntos, ¿sí? Un ratito. Bien, disculpen. En cuanto a la entrada de aire, si hay una entrada de aire, si el murmullo vesicular está normal en ambos hemitórax, entonces 0 puntos. Si el murmullo vesicular está disminuido, 1 punto, y si está muy disminuido o abolido, 2 puntos. Cuanto a la cianosis, si está ausente es 0 punto. Si la cianosis se presenta con la agitación, con el llanto, con el esfuerzo, es 4 puntos. Y si la cianosis se presenta en reposo, es 5 puntos, ¿sí? Entonces, un paciente cianótico es un paciente ya solamente por la cianosis de gravedad moderada. El nivel de conciencia normal es 0 puntos y alterado el paciente puede estar ya inconsciente o somnoliento o nubilado dependiendo del grado de hipoxia que le causa la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Si está alterado el nivel de conciencia, entonces 5 puntos, ¿sí? Y ahí vemos, dependiendo de cuánto vamos sumando en la puntuación, vamos a clasificar la laringitis en leve. Si en la escala de Wesley tenemos un puntaje menor a 3, ¿sí? Vamos a clasificar como una laringitis moderada de 3 a 7 y una laringitis severa con un puntaje mayor que 7, ¿sí? Bien, entonces esta es la escala de Wesley, es la escala de gravedad de la laringitis. Hay también una escala que se llama escala de Townsend, que tiene los mismos parámetros, pero lo que difiere es en la puntuación, ¿sí? Los parámetros son el estridor, el tiraje, la entrada de aire, cianosis y nivel de conciencia. Es importante que yo sepa eso, doctora. Es muy importante que ustedes sepan en la escala de Wesley. Por lo menos los parámetros o por lo menos saber los parámetros más de mayor gravedad, ¿sí? Es sumamente importante esto, ¿sí? Porque les dije, el diagnóstico de la laringitis es clínico, ¿sí? Y para que yo pueda tratar mi laringitis, yo necesito clasificarla en leve, moderada y severa, ¿sí? Vemos aquí que dependiendo de la gravedad, cómo va a ser nuestro manejo, ¿sí? El manejo de la laringitis es el control de la vía aérea, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces yo necesito controlar la vía aérea para tener un buen manejo de mi paciente, ¿sí? Vamos a ver que utilizamos corticoides para tratar la laringitis,
¿sí? Ya sea leve, moderada o grave, por lo menos una dosis de corticoide vamos a estar utilizando. Dependiendo de la gravedad del cuadro, vamos a utilizar corticoides por vía oral o por vía endovenosa o corticoide inhalado, sumado a la adrenalina también nebulizada, ¿sí? Bien, entonces en la laringitis leve, ¿qué quiere decir ese? Que tiene un Towson o un Westley, acá sería Westley, ¿sí? Menor de 3, porque en la escala de Towson varía la puntuación. Sería leve un puntaje menor que 5, ¿sí? Entonces aquí es Westley, no es Towson, ¿sí? Entonces en la escala de gravedad, en la escala de Westley, si mi paciente tiene solamente estridor en reposo, pero desencadenado con los esfuerzos después del llanto, tiene un tiraje leve, ¿sí? Entonces a ese paciente o está tosiendo como perro o está disfónico, ¿sí? A ese paciente yo le voy a tratar ambulatoriamente, ¿sí? El manejo es en el hogar con ambiente tranquilo. Puedo indicarle nebulización con solución fisiológica o con agua tibia, ¿verdad? Generalmente suelen mejorar mucho el cuadro de disfonía o afonía con la nebulización o con la inhalación de agua tibia, ¿sí? Entonces, puedo optar por uno u otro. Indicarles ingesta aumentada de líquidos, ¿verdad? Ya sea agua, jugos, té de manzanilla también. Y aquí lo que les dije, la prednisona, ¿sí? La prednisona por vía oral, que vamos a estar indicando una dosis única o dependiendo de cómo va evolucionando el paciente, podemos indicarle hasta por 3 días el tratamiento con prednisona por vía oral, ¿sí? 1 a 2 miligramos kilo peso día. También podría ser dexametasona por vía oral. También se puede indicar la dexametasona a una dosis de 0,15 miligramos kilo peso dosis. Pero la dexa y esta dosis de la prednisona tienen el mismo efecto, ¿sí? Entonces nosotros aquí en Paraguay la droga de elección es prednisona. No obstante, ustedes van a leer en su libro, en el Nelson, que dice dexametasona por vía oral, que también está bien, ¿sí? Una dosis de 0,15 miligramos, dosis, perdón. Entonces, ese es el tratamiento de la laringitis leve, ¿sí? Cuando no hay dificultad respiratoria, puede no haber estridor, o puede haber un estridor desencadenado por el ejercicio o por el llanto, ¿sí? Entonces el manejo es ambulatorio, podemos indicar en nebulización con suero fisiológico o inhalación nomás de agua tibia, mucha ingesta de líquido y prednisona por vía oral. ¿Ok? Esa es la laringitis leve. La laringitis moderada, que tiene un puntaje en la escala de Westley de 3 a 7, entonces a esa laringitis nosotros no podemos mandarla a la casa. Tenemos que hacerle un manejo inicial en la urgencia, ¿sí? Un ambiente tranquilo, con posición de confort del niño, dependiendo del grado de deshidratación, hidratarle al paciente si es necesario. Y la nebulización aquí vamos a hacer con adrenalina, ¿sí? La adrenalina se hace a una dosis de 0,5 miligramos kilo peso, pero la dosis máxima es de 5 miligramos. Cada ampolla de adrenalina tiene 1 miligramo, 1 ml. Entonces, la cantidad máxima de ampollas que vamos a usar para nebulizar va a ser de 5 ampollas, máximo, ¿sí? Pero siempre se calcula 0,5 miligramos por kilo peso para cada nebulización. Y a una proporción de 1 en 1000. ¿Qué quiere decir eso? Es 1 ml de adrenalina, 1 ml de
suero fisiológico. Si son 3 ampollas de adrenalina, entonces serían 3 ml de suero fisiológico. Si son 5 ampollas de adrenalina, 5 ml de suero fisiológico. Y se hace con oxígeno humidificado, ¿sí? Podemos repetir la nebulización con adrenalina cada 20 minutos dependiendo de la gravedad del cuadro, ¿sí? Pero la droga de elección por la vía inhalatoria es la budesonide, ¿sí? Que es un corticoide inhalado. La dosis es de 2 miligramos kilo peso, o sea, 2 miligramos dosis, perdón, no es 2 miligramos kilo peso, es 2 miligramos dosis, ¿sí? Y puede variar dependiendo del tamaño de nuestro paciente. Si yo tengo un paciente con menos de 20 kilos, entonces yo voy a usar 20 gotas de budesonide, que serían 1 miligramo. O si yo tengo un paciente con más de 20 kilos, voy a usar 40 gotas de budesonide, que serían 2 miligramos, ¿sí? Eso en la presentación de la droga. Siempre hay que tener en cuenta eso antes de hacer cualquier indicación. Y esa cantidad de budesonide voy a hacer en 3 ml de suero fisiológico, ¿sí? Si ustedes me preguntan, ¿cuál es mejor para nebulizar a una laringitis moderada o grave? La droga de elección es la budesonide, ¿sí? La droga de elección para ser inhalada es la budesonide, pero tiene una acción más tardía, empieza a actuar más tardíamente, pero tiene una vida media más larga que la adrenalina, ¿sí? Sin embargo, la adrenalina es mágica cuando nosotros vamos a nebulizar a un paciente con estridor en reposo, una laringitis moderada. Parece que vos le estás quitando con la mano la inflamación que tiene ese paciente, porque mágicamente deja de tener estridor. Pero ¿qué pasa? La adrenalina tiene una vida media muy corta, ¿sí? Y cuando termina su efecto, los síntomas pueden volver a aparecer. No hay un efecto rebote, sino que no, o sea, no es que empeora, no es que los síntomas vuelven empeorados, no es efecto rebote, pero sí termina la acción de la adrenalina y vuelve los síntomas de cómo habían empezado antes de la nebulización con la adrenalina, ¿sí? Entonces, si vamos a nebulizar a un paciente con adrenalina en la urgencia, lo ideal es nebulizarle, esperar 2 a 3 horas en la urgencia para ver cómo evoluciona el paciente y ahí recién mandarle a la casa si su puntaje de Westley bajó a leve, ¿sí? De lo contrario, hay que volver a administrar nebulización o cambiar la droga con budesonide, ¿sí? Podemos hacer también intercalado nebulizaciones con adrenalina y budesonide, también se puede hacer. En los casos más graves, esa es la conducta que generalmente se utiliza, adrenalina, budesonide, adrenalina. Y también tenemos la opción en la laringitis moderada de la dexametasona, ¿sí? Una dosis única. Aquí la dexametasona puede ser por vía oral o por vía intramuscular o endovenosa, ¿sí? ¿Cuándo vamos a optar por la vía parenteral, ya sea intramuscular o endovenosa? Cuando el paciente no tolera la medicación oral, cuando está vomitando, ¿sí? O cuando está con la conciencia alterada. Entonces, en ese caso vamos a optar por la medicación parenteral. Si nuestro paciente tolera la vía oral y puede recibir el medicamento por vía oral, le vamos a dar por vía oral, ¿sí? Entonces, invadir lo menos posible al niño porque también las funciones y todo eso estresan más al paciente y empeoran el cuadro. La Dexa podemos dar a dosis de 0,15, 0,30 o 0,6 miligramos kilo peso dosis, ¿verdad? Pero una dosis única, ¿sí? Y también igualmente
podemos administrar prednisona por vía oral, ¿sí? Les dije que tienen una misma eficacia a la dosis de 1 a 2 miligramos de clopeso día de la prednisona, tiene una misma eficacia a la dexametasona, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Y la laringitis severa, que tiene un puntaje de Westley mayor a 7, ¿sí? El manejo siempre va a ser internación, el ambiente tranquilo, posición de confort del paciente, monitorización continua, ¿verdad? Controlar la saturación de oxígeno de manera continua, administrar oxígeno por halo cefálico, por cánula, por mascarilla, hidratar al paciente, ¿sí? Y aquí sí, como les dije, se hace la nebulización con adrenalina intercalado con budesonide, ¿sí? Y se hace dexametasona también a una dosis alta, que es 0,6 miligramos kilo peso dosis. Y si es necesario, se va administrando a horario esa dosis de corticoide, pero la dosis máxima de la dexa en el día es de 10 miligramos para los niños. Y según la mejoría del cuadro, si el puntaje de la escala de Westley disminuye por debajo de 7, entonces vamos a tratarla como una laringitis moderada. Y cuando hay una falla respiratoria inminente, cuando hay un Towson o un Westley por encima de un puntaje de 12, el manejo siempre va a ser en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Con un paciente con vía aérea avanzada. Aquí también es muy importante que el tubo que se va a utilizar para la vía aérea avanzada sea un tubo de menor calibre, teniendo en cuenta que la epiglotis está toda edematizada, inflamada, ¿sí? Entonces ese es el tratamiento de la laringitis, dependiendo siempre de la escala de Westley o la escala de Towson, dependiendo si es leve, si es moderada o si es severa. Bien, antes de pasar a bronquiolitis, me gustaría hablarles de la epiglotitis también, que es un cuadro también que acomete la región de la glotis. Es una afección supraglótica, es una infección bacteriana sumamente grave, un cuadro agudo donde hay que actuar rápidamente. Está causado por el Haemophilus influenza del tipo B, ¿sí? El HIP, Haemophilus influenza del tipo B. Hoy en día, a Dios gracias y también gracias a las vacunas, ya casi no vemos cuadros de epiglotitis en los niños, ¿sí? Pero anteriormente sí era un cuadro que se veía con mucha frecuencia. O también tenemos que tener presente porque hay muchos padres que no vacunan a sus hijos o que no completan el esquema adecuadamente. Entonces es un cuadro grave, es un cuadro que puede llevar a la muerte al niño en pocas horas si no se actúa de la manera pertinente, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza la epilotitis? El niño empieza con dolor de garganta y fiebre muy alta, ¿sí? Tiene dolor de garganta intenso, llega a babear ese paciente en las primeras horas, tiene la voz más apagada, la voz gangosa, como dice el libro, y rápidamente va evolucionando a un cuadro de dificultad respiratoria, ¿sí? Porque el niño no puede tragar, no puede respirar, no hay la tos perruna como vemos en la laringitis, no hay la disfonía como vemos en la laringitis, pero sí puede estar presente el estridor en horas más tardías del cuadro, ¿sí? No desde el principio, pero más tardíamente puede estar presente el estridor, ¿sí?
La posición característica de esta patología se llama trípode, donde el niño apoya las manos sobre las piernas, extiende el cuello hacia adelante y abre la boca para poder respirar. ¿Sí? En ese intento de respirar muchas veces se escucha el estridor inspiratorio. ¿Sí? ¿Cómo hay que tranquilizar al niño? No acostarle para estar tratando de visualizar la laringe o la faringe. No es necesario punzarle con pedidos de laboratorios desnecesarios en ese momento. Lo que hay que hacer cuando sospechamos de una epiglotitis es manejo de vía aérea lo más rápido posible, intubar al niño cuanto antes, ¿verdad? Porque aquí la nebulización con adrenalina, la nebulización con budesonide son ineficaces. También corticoides, sí, pero corticoides parenteral es una opción terapéutica, pero ya cuando el paciente tiene una vía aérea avanzada, ¿sí? Y el que va a intubar al niño tiene que ser muy entrenado, ¿verdad? Porque si no, esa región supralótica que está edematizada, friable, va a empezar a sangrar y va a empeorar mucho más el cuadro de nuestro paciente. Y siempre teniendo en cuenta que el tubo endotraqueal debe ser de menor calibre para la edad del paciente, ¿sí? Una vez que el paciente esté intubado con vía aérea avanzada, entonces ahí hay que iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro, ¿verdad? Cefalosporina de tercera y esperar la evolución del cuadro. También como es Haemophilus influenza del tipo B, es necesario hacer profilaxis a las personas que viven con el paciente, ¿sí? Sobre todo si son inmunodeprimidos, si tienen menos de 12 meses o si tienen menos de 4 años y un esquema vacunal incompleto, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante que sepamos en cuanto a la epiglotitis. Es un cuadro grave, es uno de los diagnósticos diferenciales de la laringitis y está causada por la bacteria Haemophilus influenza del tipo B. Sí, hay que actuar rápido, no perder tiempo con solicitar laboratorios, no perder tiempo con solicitar la radiografía. Si sospechamos que es una epiglotitis, entonces hay que intubar al paciente inmediatamente, ¿sí? La radiografía para tener seguridad del cuadro, entonces sí se puede hacer una radiografía lateral del cuello y en esa radiografía se ve el signo del pulgar. Y es eso. ¿Alguna duda en cuanto a laringitis o a epiglotitis? No, doctora. Ok. Ahora vamos a hablar de la bronquiolitis, que también es un cuadro muy frecuente en los niños. Hace poco o hasta ahora vimos como un aumento en los casos de bronquiolitis en niños pequeños sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo se define la bronquiolitis? En el año de 1983, McConaughey definió a la bronquiolitis como siendo el primer episodio de sibilancias, precedido por un cuadro de rinorrea, tos y taquipnea con o sin fiebre, ¿sí? En menores de 2 años. Entonces, esa es una definición de la bronquiolitis. Primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años precedido con un cuadro de vías aéreas superiores, ¿sí? Puede haber o puede no haber fiebre. Entonces, ya tenemos un buen dato que la bronquiolitis afecta sobre todo los lactantes, ¿sí? Menores de 2 años, y es un cuadro viral también. Es una infección respiratoria aguda de origen viral, autolimitada, esto es lo más importante, es autolimitada,
y caracterizada por insuficiencia respiratoria, atrapamiento de aire y sobredistensión pulmonar. Es un cuadro en la mayoría de las veces benigno, como dice la definición autolimitado, ¿sí? Y que suele mejorar con el soporte de las vías aéreas en la casa misma. Pero en algunos casos puede ser un cuadro grave con un distrés respiratorio agudo importante, una insuficiencia respiratoria importante y que puede llevar hasta el óbito del niño. En cuanto a la fisiopatología, vemos que hay una invasión e infección del tracto respiratorio superior. Entonces, nuevamente los virus van a ingresar por la mucosa de la nasofaringe, van a infectar primeramente el tracto respiratorio superior y van a empezar la replicación van a ir avanzando por todo el epitelio respiratorio hasta llegar a las vías aéreas inferiores, ¿sí? En las vías aéreas inferiores van a producir una inflamación de las vías aéreas de menor calibre, que son los bronquiolos terminales, ¿sí? Van a aumentar, también van a producir necrosis de ese epitelio, van a producir aumento de la secreción a nivel de los bronquiolos y eso va a llevar a una obstrucción variable del flujo aéreo. Si esa obstrucción variable del flujo aéreo va a llevar a atrapamiento de aire en algunos casos y en otros casos a atelectasia, ¿verdad? Donde hay una obstrucción total del aire y va a causar atelectasia en algunas áreas del pulmón, ¿sí? Hay una alteración en la ventilación-perfusión y eso en los cuadros más graves puede llevar a la hipoxia. Un momento, por favor.
Bien, discúlpenme que me llamó la profesora de mi hija y tuve que atenderla. Bueno, entonces, ese es el mecanismo por el cual se produce la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? En la bronquiolitis, a diferencia de la crisis asmática, no hay una broncoconstricción, sino hay una obstrucción en el flujo aéreo porque hay inflamación de la mucosa de los bronquiolos y también aumento de moco en las vías aéreas, ¿sí? Por eso entonces hay la obstrucción del flujo aéreo. A diferencia, atiendan bien, a diferencia de la crisis asmática, donde hay broncoconstricción ya desencadenado por una infección viral o por una alergia, ¿sí? Es importante que entendamos esto para poder entender el manejo y el tratamiento de la bronquiolitis, ¿sí? Porque difiere bastante de la crisis asmática. Es parecido, pero el tratamiento y la conducta es diferente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, el 90% de los casos afecta a niños menores de 1 año. Como les dije, es el primer episodio de sibilancia en un niño menor de 2 años precedido de un cuadro de rinorrea y tos, ¿sí? Y con mayor frecuencia afecta a los niños menores de 1 año, ¿sí? También es más frecuente en los meses fríos. No obstante, vemos cuadros de bronquiolitis durante todo el año, pero con un pico en los meses fríos, otoño e invierno. Para nosotros serían abril, mayo, junio, ¿sí? Sin embargo, como hay una gran variedad de virus que puede causar esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, durante todos los meses del año prácticamente vemos cuadros de bronquiolitis en los lactantes. También son factores de riesgo para esta patología la asistencia a la guardería, niños que van con más frecuencia a la guardería. ¿Por qué? Porque empieza con un cuadro de vías aéreas superiores, ¿sí? Entonces hay moco en la nariz, hay tos y esa infección va progresando hasta llegar a los bronquiolos, ¿sí? Porque el virus no coloniza, el virus infecta. Entonces la infección ingresa por la mucosa de las vías aéreas superiores y va replicándose a través de todo el tracto respiratorio. Los niños que van a las guarderías con más frecuencia vimos que presentan cuadros de vías aéreas superiores. ¿Por qué? Porque comparten todo, porque están en un ambiente cerrado, ¿verdad? Y porque esa infección va a ingresar precisamente o por la nariz o por la boca. El destete precoz, los niños que no recibieron lactancia materna o que recibieron por menos tiempo, también están predispuestos con mayor frecuencia a la bronquiolitis. El tabaquismo familiar, ¿verdad? De uno de los padres es factor de riesgo porque irrita la mucosa de las vías aéreas y eso también facilita el ingreso y la infección por los virus. Igualmente, hongos domiciliarios y ácaros en los pacientes que son atópicos. Aire acondicionado. Eso es algo que siempre preguntan los padres. ¿Mi bebé puede dormir donde hay aire acondicionado? ¿Puede dormir con calefacción? El aire acondicionado en sí no es lo que causa la enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, el aire muy frío, de repente estamos en un ambiente donde hay un aire acondicionado muy frío y salimos a un ambiente caliente, esos cambios bruscos de temperatura son lo que predisponen las infecciones. O también el aire acondicionado muy frío o muy caliente reseca la mucosa de la nariz, de las vías aéreas superiores y eso también predispone a los cuadros de infección viral. Y obviamente los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Que están propensos a cualquier cuadro infeccioso. Entonces, estos factores de riesgo hay que tener en cuenta. La etiología, como les dije, es viral. En más del 50% de los casos está causado por el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es un paramyxovirus RNA
que es de la misma familia del virus del sarampión, ¿sí? Entonces, es un virus bastante agresivo en algunos casos, ¿sí? El virus de la influenza también puede causar bronquiolitis, ¿verdad? La fiebre alta, infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. También el virus para influenza, el metaneumovirus, que en menor frecuencia también causa bronquiolitis, generalmente en la época de la primavera. Los adenovirus, el rinovirus, que es causante del resfriado común, de la rinofaringitis, y la bacteria Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Que es causante de esta patología en hasta un 3%, ¿sí? Por eso podemos tener cuadros de bronquiolitis durante todo el año, ¿sí? Porque estos virus de cierta forma circulan con más frecuencia en épocas de otoño e invierno, en épocas más frías, pero hay otros virus que circulan en el verano o en la primavera que también pueden causar bronquiolitis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bronquiolitis, lo primero que nos tiene que venir en mente es virus sincitial respiratorio, ¿sí? Con mayor frecuencia. Doutora, aqui ficou mudo. Sí, ya que estoy hablando con la profesora de mi hija, ella se está sintiendo mal en la escuela y voy a pedir que le busquen, sí, un ratito. Bien, las manifestaciones clínicas entonces de esta patología generalmente suele empezar como un resfriado común, una rinofaringitis, ¿sí? Por eso es muy importante orientar a los padres sobre el manejo adecuado de la rinofaringitis en un primer momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no tratamos desde los primeros síntomas, de los primeros días de enfermedad, entonces ese cuadro va progresando, dependiendo del virus que afecta al niño, va progresando y va causando complicaciones en todo el tracto respiratorio, ¿sí? Entonces, la historia clínica habitualmente es de un lactante, un niño chiquitito, un bebé, inclusive un recién nacido puede tener bronquiolitis, ¿verdad? Este año puedo hablar con propiedad porque he visto muchísimos bebés recién nacidos con bronquiolitis. ¿Y eso por qué pasa? Porque la mamá o el papá expone a su hijo a esos virus o a esas personas enfermas, ¿verdad? Porque el niño no sale a buscar la enfermedad se la llevan al niño pequeño, ¿verdad? Entonces le llevan al supermercado, le llevan al shopping, le llevan de visita en la casa de la abuela, de la tía. Hay un primito que está enfermo, viene, le besa la cara, le besa la mano. Entonces, los recién nacidos son totalmente inmunodeprimidos, ellos no tienen ninguna defensa, ¿verdad? Entonces, hay que primar por la salud de ellos. Entonces, los bebés, los lactantes, consultan por un cuadro catarral de 2 a 3 días de evolución previamente, ¿verdad? Entonces, empezó con rinorrea, con tos, mucho moco en la nariz, y eso va empeorando, ¿sí? Con aumento de la intensidad de la tos va siendo cada vez más intensa, algunas veces le deja tos cianótico, algunas veces le hace vomitar al bebé, otras veces le deja con dificultad respiratoria, ¿sí? Y la instalación progresiva de la dificultad respiratoria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dificultad respiratoria, nosotros estamos hablando de estos signos que son el aleteo nasal, ¿sí? Es un signo de gravedad, la taquipnea, el tiraje es un signo de gravedad,
¿sí? Cuando nosotros vemos un niño con tiraje intercostal, subcostal, supraclavicular, entonces ese niño es un niño grave, ¿sí? No hay que perder tiempo con un niño que tiene tiraje porque está haciendo un esfuerzo muy grande para seguir respirando, ¿sí? Por eso se hunden los músculos entre las costillas. Un niño que tiene dificultad para mamar, y a la ocultación se ocultan sibilancias, predominantemente expiratorias, pero pueden ser inspiratorias también, ¿sí? Y hay taquicardia. Entonces, lo más importante acá para llegar al diagnóstico es la historia clínica, siempre, ¿sí? Un paciente que empezó con un cuadro de rinorrea, tos, congestión y va empeorando en el transcurso de los días, empieza a tener taquipnea, tiraje, aleteo nasal y a la ocultación hay sibilancias. Puede haber fiebre, como también puede estar ausente la fiebre, ¿verdad? No es algo que sí o sí tiene que estar presente la fiebre, ¿sí? En la gran mayoría de los casos no hay relato de fiebre. No obstante, algunos casos sí te relatan que hay fiebre más persistente, ¿verdad? Eso no quiere también decir que hay una sobreinfección, no. El virus, ya les dije y les vuelvo a decir, el virus puede dar fiebre variable, ¿sí? A la ocultación hay sibilancias aspiratorias, hay expiración prolongada, como hay un atrapamiento de aire, el aire entra al pulmón, pero como hay inflamación, hay moco, ya no puede salir, entonces el niño hace un esfuerzo muy grande para quitar el aire de los pulmones. Hay estertores finos, ¿verdad? Que son sucrepitantes. Puede haber sucrepitante por la cantidad de moco que hay en las vías aéreas inferiores, ¿sí? Y apneas, ¿verdad? Cuando el niño deja de respirar por algunos segundos, desatura, hace bradicardia, eso es una apnea. También puede estar presente en los lactantes muy pequeños, ¿verdad? En los recién nacidos, en los niños prematuros y en los niños que tienen bajo peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la caja torácica es pequeña, la musculatura no está bien desarrollada, entonces un niño con mucha taquipnea, obviamente ese niño se cansa de respirar y hace pausas respiratorias, ¿verdad? Las apneas, que son indicios de gravedad. Siempre que la mamá te dice que el niño hace una pausa o una apnea, entonces eso es un indicio de gravedad y ese niño tiene que estar monitorizado en un hospital. No puede ir a la casa un niño con antecedente de apnea. El diagnóstico es clínico. Entonces, por la historia clínica, los datos relatados por el cuidador, por la mamá, por el papá, es lo que nos lleva a hacer el diagnóstico, ¿sí? También podemos hacer test virológico, ¿verdad? Pero eso es con fines epidemiológicos para saber cuál es el virus que está circulando con mayor frecuencia en cada época del año, ¿verdad? En la radiografía de tórax no es obligatorio también hacerle una radiografía de tórax cuando tenemos una bronquiolitis. Vamos a pedir solamente cuando pensamos que hay complicaciones, ¿sí? Entonces, en la radiografía de tórax vamos a ver signos de atrapamiento de aire, engrosamiento en la región peribronquial, pueden haber consolidaciones segmentarias y el colapso pulmonar, que es la atelectasia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de moco que hay en esas vías aéreas inferiores, puede llegar a un colapso pulmonar y causar una atelectasia, ¿verdad? Que es lo más común que solemos ver en una bronquiolitis. No obstante, la complicación más frecuente de la bronquiolitis es la otitis media aguda también, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que empieza con un cuadro de vías aéreas superiores, mucho moco en la nariz y eso va a desencadenar una otitis media aguda en un niño pequeño, ¿sí? El hemograma puede estar normal, como es un cuadro viral, o puede presentar linfocitosis, ¿sí?
gasometría está indicada en los pacientes con cuadros graves, ¿sí? Para ir controlando los niveles de CO2, el pH y eso. Eso es lo que vemos en la radiografía de tórax de una bronquiolitis, ¿verdad? Podemos ver infiltrado alveolar, acá. Este es el infiltrado característico de los virus. Áreas de insuflación, de atrapamiento aéreo, ¿verdad? Y el diafragma aplanado, las costillas generalmente están horizontalizadas, ¿verdad? Y también las atelectasias laminares por la cantidad de moco que hay en los bronquiolos terminales, ¿sí? Y también como hay una hiperinsuflación, hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax también. Los factores de riesgo y gravedad para esta patología son muy importantes y esto tenemos que saber. Es la edad, niños menores de 3 meses, por más que tengan una bronquiolitis leve, es un factor de riesgo y gravedad porque ellos son, como les dije, tienen una musculatura torácica débil y si hacen cuadros de taquipnea por largos periodos de tiempo, llegan a hacer apneas, ¿verdad? Porque ellos se cansan y dejan de respirar, hacen apneas, ¿verdad? Entonces, es un factor de riesgo la edad. Pacientes con comorbilidades, ¿verdad? Ya sea antecedentes de prematuridad, cardiópatas, pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, fibrosis quística, los desnutridos, pacientes con enfermedad neurológica. Entonces, ellos son pacientes de riesgo y que si llegan a desencadenar, desarrollar la bronquiolitis, pueden desencadenar cuadros graves, ¿sí? Los factores sociales, ¿verdad? Los padres que no comprenden el tratamiento o la gravedad de la patología es un factor social. Los padres que viven lejos del centro de salud o no tienen cómo acudir rápidamente al centro de salud, ¿verdad? Entonces también son factores sociales. Padres fumadores, ¿verdad? El hacinamiento, si viven muchas personas en la misma casa y bajo nivel socioeconómico. También no haber recibido lactancia materna durante un mínimo de 2 meses también es un factor de riesgo. Los criterios de internación son los criterios clínicos de severidad que vamos a ver enseguida. Factores de riesgo para enfermedad severa, ¿verdad? Los factores de riesgo que ya les cité anteriormente. Aumento de la dificultad respiratoria y un ambiente sociocultural familiar desfavorable para el tratamiento o el seguimiento, que son el riesgo social, ¿verdad? Entonces, paciente con un cuadro moderado a grave es un criterio de internación. Pacientes que tienen comorbilidades también tienen criterio de internación. Aumento de la dificultad respiratoria también tienen que estar internados. O pacientes que tienen un riesgo social también tienen que estar internados. Este es el puntaje clínico, la escala de TAL. Es igual que la escala de Westlake, o sea, también para definir, para clasificar la bronquiolitis en leve, moderada o grave, ¿sí? Está la escala de TAL modificada, se modificó hace unos años, 2 o 3 años si no me equivoco, y vamos a utilizar siempre los menores de 3 años. Esta escala vamos a tener los parámetros que son la frecuencia respiratoria y va a depender si tiene menos de 6 meses o más de 6 meses, ¿sí? Aquí vamos también a tener en cuenta las sibilancias, si están presentes, si es al final de la aspiración, si es inspiratoria y expiratoria o si son sibilancias audibles sin el estetoscopio. La cianosis también es un parámetro de gravedad.
Si es sino está cianótico, si tiene cianosis peribucal después de llorar, si tiene cianosis peribucal en reposo o si es una cianosis generalizada en reposo. Y también la retracción costal o el tiraje costal, si está presente y es subcostal, es un punto, si es intercostal, son 2 puntos y si es supraclavicular el tiraje o la retracción son 3 puntos, ¿sí? Vamos a sumar todos los puntajes de cada parámetro y vamos a clasificarla en leve, moderada y grave. Leve si suma menos de 5 puntos, moderada si suma de 5 a 8 y grave si suma entre 9 y 12 o más de 9, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer el manejo? Si es una bronquiolitis leve y no tiene ningún factor de riesgo, ningún criterio de internación, entonces vamos a hacer el manejo en la casa, en el hogar. Vamos a enseñar los signos de alarma a los padres, cuáles son esos signos de alarma, la cianosis, el tiraje, el rechazo alimentario, la dificultad para mamar, la dificultad respiratoria. Entonces, todos esos signos de alarma uno tiene que enseñarle a los padres para poder mandarle a la casa a un niño que tiene un puntaje menos de 5. Enseñar a aspirar las secreciones de las vías aéreas superiores. Eso es lo más importante, la aspiración de las vías aéreas superiores, muy importante. Lactancia materna, siga mamando, ¿verdad? Posición semisentada y el control clínico cada 24 o cada 48 horas, dependiendo de la edad del paciente. Entonces vamos a hacer un control más frecuente, ¿sí? La bronquiolitis moderada, que tiene un puntaje tal entre 5 y 8, ese ya vamos a manejar en el hospital. No podemos mandarle a la casa a un paciente con un tal de 5. Una cosa importante antes de evaluar la escala de tal es siempre aspirarle a los niños las vías aéreas superiores, ¿sí? Entonces, porque ese puntaje varía mucho dependiendo de la cantidad de moco que haya en las vías aéreas superiores. Entonces, siempre después de la aspiración de las vías aéreas superiores, evaluar el puntaje de tal. Entonces, un tal moderado, manejo hospitalar, posición cómoda, ¿verdad? Puede estar en la cama o puede estar en los brazos de la madre, como el paciente esté más cómodo. También el aspirado frecuente de las secreciones nasales. Instalar oxígeno suplementario si es necesario, dependiendo, ¿verdad? Si tiene una saturación inferior a 90%, eso es lo que nos dice la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Entonces, solamente si nuestro paciente satura 90 o menos, le instalamos el oxígeno y vamos manejando, disminuyendo, suspendiendo inclusive el oxígeno cuando la saturación está por encima de 92, ¿sí? También la hiperoxia es dañina para los niños pequeños. La alimentación según la frecuencia respiratoria. Podemos alimentarle por vía oral si el paciente no está taquipneico. Si el paciente está taquipneico y tiene mucha secreción en las vías aéreas superiores, no vamos a poder alimentarle por vía oral, ¿verdad? Porque hay grande riesgo de broncoaspiración. Entonces se le instala una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica para la alimentación. Y la nebulización. La nebulización que se hace con solución hipertónica al 3%, ¿ya? Está descrito en varios estudios que la nebulización con mezcla hipertónica o solución salina hipertónica al 3% auxilia en el aclaramiento mucociliar de las vías respiratorias y también disminuye el periodo de internación de los niños con bronquiolitis, ¿sí? Entonces, lo que vamos a utilizar acá es la mezcla salina hipertónica al 3%. Se hace con agua destilada y cloruro de sodio.
y se puede nebulizar al niño cada 6 o cada 8 horas con esa mezcla. En la bronquiolitis grave, que tiene un TAL de 9 a 12, ya el manejo siempre es hospitalar, ¿verdad? En algunos casos en la terapia intensiva pediátrica. Composición cómoda, aspirado frecuente, secreciones nasales. Fíjense que la aspiración de la nariz está en todos los grados, leve, moderada y severa, ¿sí? Sonda nasogástrica abierta, nada por vía oral. Oxígeno, alto flujo o asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad? Dependiendo del grado de hipoxia que tenga el paciente. Y la monitorización continua. Ese es el tratamiento en la terapia intensiva. Obviamente que un paciente en la terapia intensiva, el manejo es totalmente diferente, cambian mucho los protocolos, ¿verdad? Inclusive en la terapia intensiva ellos utilizan corticoides, utilizan corticoides con adrenalina, entonces el tratamiento en la terapia es bien diferente. El paciente en la terapia se sobreinfecta, hay que agregar antibióticos, entonces es un manejo diferente, los protocolos cambian mucho cuando el paciente está en la terapia. Beta 2 agonista, ¿verdad? Que serían los broncodilatadores. Entonces el uso es muy discutido porque se puede hacer la prueba con el salbutamol en los niños que tienen más de 6 meses. Si el paciente responde, entonces se puede seguir utilizando los beta-2 agonistas, los broncodilatadores, pero si no, no hay una eficacia comprobada de los broncodilatadores en el tratamiento de la bronquiolitis. Acuérdense que el mecanismo fisiopatológico es inflamación y obstrucción por la secreción. No hay broncoconstricción en la bronquiolitis, ¿sí? La adrenalina también puede utilizarse como broncodilatador, sobre todo en los niños más pequeños. Hay algunos estudios que avalan el uso de la adrenalina y los corticoides en la terapia inclusive, ¿verdad? Pero no se usa de rutina en el tratamiento de la bronquiolitis. Corticoides endovenosos o nebulizados tampoco se usa de rutina, ¿verdad? Podemos considerar el uso de estos medicamentos en pacientes con cuadros más graves y tratados en la unidad de terapia intensiva. Se puede utilizar CPAP, ¿verdad? Para enviar presión positiva a las vías aéreas o la ventilación mecánica en los cuadros graves. El uso de surfactante también, sobre todo en los prematuros o en los recién nacidos, está indicado. Y la prevención con el anticuerpo monoclonal, el palivizumab, ¿verdad? En los menores de 2 años, una dosis antes del otoño y del invierno, ¿verdad? Pero esto está indicado, ¿verdad? Funciona bastante bien, sobre todo en los niños que tienen patologías de riesgo, ¿verdad? O sea, comorbilidades. Y solo que tiene un costo muy elevado, ¿verdad? El anticuerpo monoclonal. Criterios de alta para una bronquiolitis. Entonces es cuando se normaliza la frecuencia respiratoria, cuando ya se puede alimentar solo normalmente, cuando ya no requiere oxígeno por más de 8 horas y cuando el entrenador, o sea, el cuidador está bien entrenado en la aspiración de secreciones, ¿verdad? Y también ya sabe los signos de alarma. Entonces, todos estos criterios tenemos que tener en cuenta para poder enviar a un paciente con diagnóstico de bronquiolitis a la casa. Los signos de alarma que hay que siempre enseñar a los padres son la dificultad respiratoria, cuando el bebé no se alimenta, no duerme bien, la fiebre alta y persistente, el decaimiento y la deshidratación por la dificultad para alimentarse, ¿verdad? Entonces son signos de alarma. ¿Una duda en cuanto a bronquiolitis? Não, doutora, graças.
¿Ninguna duda? ¿Nadie tiene dudas en cuanto a la bronquiolitis o a la laringitis? No, doutora. Ok, está bien. Esta tarde me tienen que presentar sus exposiciones, Joana e Flaviane. ¿Es así? Sim, doutora. Daí, Ok. deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, A gente pode pôr como formato de slide, né? sí, Aí, como prefieran. tá bom. Muito obrigada. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos a la tarde, ¿sí? Sí, por favor, se pueden conectar a las 13:30. Les voy a agradecer, ¿ok? Ok, combinado. Obrigada. Dale. Gracias, hasta luego.